En esta oportunidad vamos a aprender a reemplazar unas pastillas de unos caliper genéricos con pastillas redondas, luego a reemplazar unas pastillas de unos caliper Wincy y finalmente aprenderemos a reemplazar las pastillas de unos frenos hidráulicos Zoom. Pero antes que nada te damos la bienvenida a este canal en el cual subimos contenido cada semana con la finalidad de ayudarte a conocer un poco más sobre la bicicleta. Suscríbete y déjanos algún comentario. Y vamos a aprender a reemplazar o a cambiar las pastillas de nuestro caliper, los caliper genérico, que normalmente usan las pastillas redondas y en algunos casos hay de pastillas cuadradas. Pero es más fácil hoy que encuentre las pastillas redondas que llevan un clip en el centro, y también hay pastillas redondas imantadas que no necesita este clip, simplemente en la parte de las paredes del caliper se sujetan mediante un imán. Entonces vamos a quitar estos tornillos. Nos vamos a ayudar de un desatornillador. Quitamos. Recuerden, esta parte siempre es de la parte interna que le va a dar un espacio hacia afuera de la pastilla. Colocamos la pastilla, colocamos el clip en esta cavidad y luego colocamos acá en esta cavidad y luego presionamos ahí, sujetamos los tornillos, colocamos por acá el siguiente, en la práctica usted podría usar una llave número 5, que es lo mismo que tiene el desatornillador, ¿correcto? Entonces nos aseguramos que esté bien. Y ya luego este sirve para poder calibrar nuestro caliper, correcto, empujándolo, tratando de que no salga de la cavidad. Y ya estaría nuestro caliper listo para usarlo. Personalmente, uno de los calipers que tiene un mejor recorrido. El funcionamiento es bastante interesante. Da la sensación de que hay un recorrido de ambos extremos y eso ayuda a que el encuentro sea en el centro. En cambio, los clásicos, el recorrido es de la parte externa hacia la parte interna. Entonces vamos a reemplazarlo. Podemos usar una llave 5, ¿ya? Una llave 5. Me voy a ayudar yo de esta punta con este. De esa manera lo hacemos más rápido. Entonces quitamos y colocamos esto en la parte inferior, luego colocamos la pastilla en la parte de abajo, luego colocamos este otro y luego colocamos la pastilla, la siguiente pastilla. Vamos a acomodar esto. Esto debe ir en la parte inferior superior. Ahí debe ir. Y luego colocamos ahí. Luego ajustamos los tornillos. Nos ayudamos de esto. Y luego colocamos el otro. Nos aseguramos que esté ajustado lo suficiente y listo, ya tendríamos nosotros, ya acá podemos nosotros regular o digamos, si queremos regular nuestras pastillas, retraerlo o dependiendo del grado, ¿cierto? Entonces de esa manera tenemos nosotros nuestro caliper listo para usarlo con pastillas cuadradas taiwanesas o las pastillas Shimano, que funcionan muy bien en estos caliper Wincy. Vamos a aprender a retirar las pastillas de nuestro freno hidráulico en 3 pasos sencillos para que de esa manera puedas hacerlo tú mismo en el momento que lo necesites. El primer paso que debemos tener en cuenta es el siguiente. Paso 1. Entonces hay que separar los pistones. Hay que contraer los pistones empujando las pastillas en el centro y de esa manera, con este espaciador,
vamos a conseguir que los pistones se contraigan y nos dejen la libertad de retirar nuestras pastillas. Entonces, una vez que tenemos esta separación de las pastillas, ya estaremos preparados para el segundo paso. Paso 2, hay que retirar este clip. Para ello hay que enderezar para retirarlo con mucha facilidad. Enderezamos el clip, que es la parte que le da seguridad a nuestras pastillas. Una vez que hemos conseguido, empujamos suavemente y conseguimos retirar finalmente. Y el paso 3, empujamos en la parte inferior hacia arriba y conseguimos tomar las pastillas presionándolos en el centro y los retiramos. Los colocamos por acá, tomamos nuestras pastillas nuevas, nos fijamos en el tema de la ubicación. Una vez que hemos identificado la ubicación de nuestras pastillas, como deben ir, los presionamos y los vamos a introducir en ese espacio tal como las retiramos las anteriores. Las presionamos suavemente hasta conseguir que lleguen a su tope final y nos cercioramos que evidentemente esa parte donde va el clip debe corresponder a la ubicación de las pastillas. Una vez que hemos conseguido tener en su lugar, vamos a reemplazar el clip por uno nuevo y este clip va a dar la seguridad para nuestras pastillas, que no se vayan a extraviar, que no se vayan a zafar, que no se vayan a mover. Entonces colocamos de afuera hacia adentro. Siempre la parte que se dobla un poco es la parte interna y es la parte que sobresale de nuestro clip. Tomamos el alicate, lo doblamos un poco y de esa manera le vamos a dar seguridad a nuestras pastillas y ya estaría. Entonces, con estos 3 pasos sencillos hemos conseguido retirar nuestras pastillas, y cuando nosotros deseamos instalar hay que separar las pastillas con este espaciador. Una vez que tenemos separado, pues ya podremos instalarlo. Ahora vamos por el otro caliper y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir los 3 pasos que hemos hecho en el caliper anterior. Paso 1, tomamos este separador o algún separador de plástico plano que te permita entrar en ese espacio de las pastillas. Contraemos los pistones, logramos separar las pastillas entre ellas y una vez que están separadas, paso 2, retiramos el clip. Para ello hay que enderezar la parte que se ha doblado para darle seguridad. Enderezamos y empujamos suavemente y conseguimos retirar. Paso 3, empujamos de la parte inferior hacia arriba y luego las tomamos las pastillas y las retiramos. Las ponemos por acá y tomamos nuestras pastillas nuevas que las vamos a reemplazar. Antes hay que tener en cuenta que siempre debe mantenerse así, separado los pistones, contraído. Si por ejemplo yo presiono la manija por error, lo que sea, entonces el pistón vuelve a quedar salido. Lo que hay que hacer es volverlo a su lugar, empujarlo hacia adentro y de esa manera se contraen los pistones y nos deja el espacio para volver a colocar nuestras pastillas. Una vez que nos hemos asegurado que los pistones estén contraídos, volvemos a tomar las pastillas, nos fijamos en la ubicación y los introducimos y los presionamos suavemente hasta conseguir llevar a su ubicación final. Una vez que hemos conseguido la ubicación final, tomamos nuestro pasador o nuestro clip y lo colocamos de adentro hacia afuera, y la parte que sobresale es la parte que finalmente vamos a darle un pequeño doblez para darle seguridad y finalmente las pastillas estén seguras. De esa manera entonces, mediante estos 3 pasos, puedes retirar las pastillas de tus frenos hidráulicos con mucha seguridad y bastante sencillo. Siempre hay que separar las pastillas antes de instalarlo en nuestra bicicleta. Entonces estos frenos hidráulicos de la marca Zoom
no son distintos a otros frenos hidráulicos en el proceso de retirar o reemplazar tus pastillas. El proceso siempre es el mismo, siempre hay que retirar los pistones, que se contraigan los pistones y seguir los 3 pasos que te hemos enseñado. En caso tuvieras alguna duda, alguna consulta, nos puedes hacer mediante tus comentarios y de esa manera en la próxima oportunidad podamos ayudarte.